Hoy es posible que existan mecanismos que permiten que las personas intercambien valor entre ellas, que funcionan de una manera alterna a cómo funcionan los mercados de capitales tradicionales. Cosas valen por la forma como las personas perciben que eso tiene valor. ¿Qué opinas de que cada quien pueda ir creando una burbuja alrededor de un activo que pues se acabó de inventar? Entonces, no necesariamente se necesita ni un intermediario, ni un broker, ni ir a un exchange. También existe el mercado bilateral. Entonces, tenemos una cosa que se parece mucho al mercado de capitales, pero que en realidad no es el mercado de capitales porque no se transa dinero, se transa otro tipo de activo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Salva tu Bolsillo. Hoy estoy con Julián Aguirre, abogado experto en fintech y Head of Legal de Cobre, una empresa de pagos digitales, y quiero conversar con él sobre todo el mundo de las criptomonedas, que por estos días hemos visto al Bitcoin subiendo nuevamente y muchos de ustedes han preguntado si es una buena inversión y cómo hacerlo y qué cosas tener en cuenta para que este sea una inversión más segura para quienes quieran. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, muy contenta de tenerte con nosotros No, en por esta el oportunidad. contrario. Muchas gracias por tu invitación y muy privilegiado pues de participar en este proyecto tan interesante. Gracias, Julián. Julián, arranquemos de una vez. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo entender qué es una criptomoneda para los que solamente hemos transado con pesos? Yo creo que es muy importante como tratar de entender un poquito de esto en dónde viene antes de aterrizar como en una definición. A partir de ciertos desarrollos tecnológicos que han ocurrido tal vez en los últimos 15 o 20 años, hoy es posible que existan mecanismos que permiten que las personas intercambien valor entre ellas, que funcionan de una manera alterna a cómo funcionan los mercados de capitales tradicionales. Y esos mecanismos a los que me refiero son esencialmente entradas en una base de datos, que es una base de datos que no le pertenece solamente a una persona. ¿Ok? Entonces, imaginémonos simplemente un libro contable, y es un libro contable que tiene entradas y que tiene salidas, y lo que ocurre es que los registros en ese libro contable que se lleva de manera electrónica representan valor o son entendidos como algo valioso. Entonces, el mundo de los activos digitales más que de las criptomonedas, y ahorita si quieres entramos un poco en esa diferencia, básicamente lo que consiste es que en el mercado hay personas que consideran que gracias a esa tecnología, esas entradas de valor en esa gran base de datos, digamos, en ese gran libro contable, representa para ellos algo que les sirve o para intercambiar bienes y servicios, o para intercambiarlos por otros activos digitales, o para invertir, o para preservar, digamos, valor. Estos activos digitales, esas entradas en ese libro, en sí mismas consideradas, se vuelven un medio de cambio, un medio de intercambio y de transferencia de valor. ¿Ok? Entonces, si uno quisiera hacer una analogía, que es una analogía digamos, peligrosa, pero al final del día útil, es que así como existen los billetes, las monedas, las acciones en compañías, los bonos y los pagarés en un soporte papel, en un papel que tú tienes en tu mano, en estos activos digitales ocurre algo que cumple esa misma función de estos elementos, pero que es simplemente un registro contable en una base de datos. La gracia de esa base de datos es que es descentralizada. ¿Qué significa eso? Entonces, para llegar, digamos, a ese concepto, yo creo que es importante también para quienes nos ven y nos escuchan ponerles un ejemplo. Entonces, asuman que el instrumento tecnológico a través del cual nos están viendo y nos están escuchando es algo que tiene un hardware, digamos, unas herramientas, digamos, que permiten poder computacional. Sobre ese hardware existen unos sistemas operativos, así de cuenta, digamos, Microsoft o el iOS, etcétera, etcétera. Sobre esos sistemas operativos se pueden crear programas, ¿ok? Digamos, Word o Excel, etcétera, etcétera. Y esos programas tienen a su vez unas interfaces con los usuarios. Entonces, ese computador en el mundo descentralizado no es como el equipo que tenemos en la mano a través del cual estamos viendo esta transmisión, sino que es un computador que está disperso entre muchísimos computadores alrededor del mundo. Y esos computadores tienen un archivo, y ese archivo es una base de datos. Y esa base de datos es, como lo decía hace un momento, un libro contable.
Esa tecnología descentralizada lo que le permite a uno entender es que, a diferencia de lo que ocurre con una base de datos que está dentro del sistema de un banco o dentro del sistema de una compañía y que es la compañía la única que tiene la posibilidad de hacer movimientos de entrada y de salida de esos registros contables, en estas estructuras descentralizadas, todos los partícipes, digamos, que hacen parte de ella tienen la posibilidad de generar esos mismos movimientos y además de consultar permanentemente el estado de esa base de datos. Entonces, el concepto de esa descentralización o la herramienta que permite esa descentralización se conoce como la tecnología de cadena de bloques, que hay una, digamos, muy conocida que es blockchain, y básicamente eso lo que permite es que en lugar de tener unos billetes, unas monedas o unas acciones o unos bonos o unos títulos que están en un libro contable de una compañía en específica, todos nos compartamos el libro contable y podamos hacer movimientos de lo que hay en esa base de datos. Y esos elementos de esa base de datos en sí mismos considerados, hay personas que los consideran valiosas, Ujú. ¿ok? Y se transfieren y se cambian de dueño y entonces hoy está a nombre de A y mañana está a nombre de B en esta lógica descentralizada. Eso en términos generales son los activos digitales. Entradas en una base de datos descentralizada. ¿Al son de qué se le da valor a ese activo digital que no está soportado en nada? Pues porque a uno siempre le hablaban, por ejemplo, anteriormente nuestro peso estaba en oro, ¿cierto? Ahora pues las reservas de los bancos centrales las tienen más diversificadas, pero se supone que cada peso en nuestro bolsillo representa dinero o bienes que significan dinero en alguna parte. ¿Qué es lo que hoy, cuando uno mira, por ejemplo, el Bitcoin creciendo de una manera tan acelerada y a veces desacelerándose, cayendo tanto, a qué valor hace referencia la persona cuando está comprando una criptomoneda? El valor está en el ojo del que mira, como la belleza. Esto que te acabo de decir, básicamente lo que representa es, digamos, una idea económica que se conoce, digamos, como la teoría subjetiva del valor. ¿Ok? Y es que las cosas no valen por lo que intrínsecamente representan o por lo que están o por aquello a lo que están referidas, sino que las cosas valen por la forma como las personas perciben que eso tiene valor. Y ese concepto, digamos, del valor subjetivo se extiende a todos los rincones de la economía, incluso al dinero. ¿Por qué hay quienes consideran, por ejemplo, que el dólar de los Estados Unidos es más valioso que el peso de Colombia? ¿Sí? Claro, ahí hay unos elementos y unas teorías y unos modelos analíticos, etcétera, etcétera, pero al final del día, lo que es una realidad es que las cosas valen de acuerdo con la percepción de valor que cada uno de nosotros les asignemos. Y eso es un poco lo que ocurre aquí, ¿sí? Estos activos digitales, estos componentes, digamos, tecnológicos o estas entradas en esa base de datos, valen porque hay ciertas personas que consideran que eso tiene valor. Un valor presente porque les permite, por ejemplo, intercambiarlo por otros activos que consideran valiosos, o un valor futuro porque consideran que manteniéndolos pueden estar, digamos, expuestos a que en el futuro eso que hoy les costó 100 pesos pueda, digamos, poderlo vender por 500. Ahora, esa subjetividad parte, digamos, de un juicio personal. Es decir, ¿por qué para mí esto tiene un valor representado en X? Y para llegar, digamos, a esa respuesta hay miles de maneras, miles de marcos analíticos, miles de consideraciones que al final del día son propias de cada uno de los agentes en el mercado. Y el encuentro, digamos, de esas percepciones es lo que termina generando los precios. Y los precios terminan reflejando ese valor subjetivo, digamos, como, hey, como que hay un consenso entre muchos agentes que este elemento tiene un valor de X. Pero de nuevo, subjetivamente hablando. Son muchos criptoactivos y todos los días vemos nacer nuevos. Por ejemplo, vimos en estos días dos presidentes distintos, parecidos, pero de países distintos, a Donald Trump y a Milley promocionando unos criptoactivos, una criptomoneda y un meme coin. Y eso hace pensar un poco que, pues, como que a cada loco que se le ocurra crear un criptoactivo, una criptomoneda puede hacerlo. ¿Y qué opinas de que cada quien pueda ir creando una burbuja alrededor de un activo que, pues, se acabó de inventar? Yo no utilizaría la palabra burbuja y yo te la cambiaría más bien por la libre iniciativa privada. Asume por un segundo que tú consideras que hay una necesidad X y que esa necesidad tú la puedes atender con algún tipo de producto o de servicio. Y tú diseñas tu producto y tu servicio y vas al mercado
y le preguntas al mercado si hay alguien que considera que eso que estás ofreciendo es valioso. Y es posible que encuentres a alguien que te diga que sí, o es posible que encuentres que nadie esté interesado, digamos, en adquirir lo que tú estás ofreciendo. Ese es el mismo fenómeno que subyace a este tipo de proyectos. Esa lógica de libre iniciativa privada, de encontrar cuáles son las necesidades o las expectativas que frente a cierto problema práctico puede tener una sociedad en un momento específico del tiempo, es lo que está detrás también de los emprendimientos alrededor de activos digitales. Bueno, Julián, vamos a suponer que quiero comprar Bitcoin. ¿Qué cosas debo tener en cuenta a la hora de comprar Bitcoin o cualquier otra moneda digital para hacerlo desde Colombia de una forma legal y en la medida de lo posible segura? Yo creo que hay como tres elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero es que, por lo menos en Colombia, la adquisición de este tipo de activos no está prohibida por la ley. ¿Ok? Digamos, estos activos no son activos ilícitos. Y como no son activos ilícitos, se pueden adquirir libremente en el mercado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que en este tipo de activos, a diferencia de lo que ocurre con otros activos de inversión, estamos solos. Yo creo que quienes acceden a servicios financieros tradicionales, donde se transan los activos financieros tradicionales, usualmente lo hacen a través de profesionales. Y esos profesionales, en algunos casos, tienen unas obligaciones legales con sus clientes de ofrecerles asesoría. Y esa asesoría tiene varios componentes para considerarse como una asesoría adecuada. Es decir, que sea suitable, como le dicen, digamos, en la teoría económica y regulatoria de esto, es decir, que sea una decisión que corresponde específicamente a tu perfil de riesgo, a tus necesidades de inversión en un momento específico del tiempo. En este mundo de los activos digitales, ese tipo de elementos no necesariamente existe. Entonces, tú estás solo. Claro, hay asesores, hay predicadores, hay criptobros, hay creadores de contenido digital que te dan información y tal, pero al final del día, la única forma como tú puedes informar la decisión de invertir en este tipo de activos, la tomas tú solito, ¿ok? Y por eso, en estos mercados existe un principio que es el principio que los americanos llaman do your own research. ¿Qué significa eso? Tú tienes que informarte, asegurarte de entender para que con esa información y ese entendimiento llegues a una decisión sobre si te conviene o no te conviene invertir. Y adicionalmente estás operando en el mundo. Entonces, si tú tienes alguna dificultad, si no satisfacen tus expectativas, entre paréntesis, te incumplen o te estafan o te tumban, es muy difícil encontrar un mecanismo suficientemente eficaz para que te restablezcan esos derechos. Existe, ¿ok? Y ahí hay unas posibilidades y tal, pero empiezan a conjugarse toda una serie de elementos de ante qué autoridad, en qué país, esa autoridad tendrá, digamos, herramientas suficientes como para revertir las transacciones que se realizan en la cadena de bloques en las cuales están estos activos. No lo sé, porque eventualmente esa cadena de bloques depende para sus modificaciones de otro tipo de agentes que no obedecen a las lógicas jurídicas tradicionales. Entonces, yo te diría que esos tres elementos de hay que entender, estamos solos y cuando hay dificultades, esas dificultades no se solucionan por los caminos tradicionales, son los tres elementos que se deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre si invertir o no invertir en una Pero cosa. pues con lo que me decís es prácticamente que no inviertan. No necesariamente. Porque el asunto es, una autoridad, digamos, si tú contratas a un broker gringo para hacer las transacciones, pues ¿qué va a tener la autoridad gringa interés en proteger a un ciudadano colombiano frente a una persona jurídica en Estados Unidos? Pues mira, puede existir. De hecho, recientemente en Colombia eh, circuló una noticia muy interesante que pudo haber pasado un poco desapercibida, digamos, en estos ecosistemas, pero que es radicalmente importante. Y es que hubo algún evento en el cual una persona se apropió indebidamente de los activos digitales de otra. Y esa persona que se vio, digamos, como expropiada en sus activos digitales inició acciones legales de naturaleza penal ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Y después, digamos, de ires y venires digamos, en un diálogo institucional muy constructivo entre la Fiscalía y el ecosistema, la Fiscalía logró embargar, digamos, como esos activos digitales a través de una figura que se llama el comiso.
El comiso es cuando las autoridades, digamos, toman control sobre los activos que han sido objeto, digamos, de una conducta ilícita, y cuando logran materializar ese comiso, se ponen en una condición mucho más favorable para restablecer el derecho de la persona que pudo verse, digamos, vulnerada en ellos. Aquí ocurrió eso. La Fiscalía logró hacer un comiso sobre unos activos digitales en el contexto de un proceso penal derivado de unos hechos en los cuales una persona fue, digamos, expropiada injustamente de sus posiciones, digamos, en estos activos, y ahí va. El punto es que no es lo mismo cuando, digamos, tú tienes un CDT en un banco cualquiera y te roban el CDT. Claro, ahí es muy fácil identificar, mira, Banco X, tú emitiste este CDT, este señor fue expropiado injustamente de este CDT, aquí hay una decisión judicial que ordena que tú, por favor, hagas X y Y acción dirigida a restablecer, digamos, los derechos de este señor. El punto es que en el mundo descentralizado, pues no hay un Banco X. En el mundo descentralizado son todos los agentes, digamos, que operan en los proyectos, digamos, de activos digitales. Entonces, no es que no se pueda, pues es mucho más difícil y al ser mucho más difícil puede ser mucho más costoso. Y al ser difícil y más costoso, también hay que tener en cuenta que puede ser ineficaz. Entonces, esto que te estoy diciendo no es como para que la gente se aproxime a estos temas de una manera como que yo mejor ahí no me meto y tal. El punto es que cuando estamos haciendo inversiones y cuando estamos tomando decisión con nuestro dinero y los recursos de nuestras familias, yo creo que no deberíamos guiarnos única y exclusivamente por la emoción. ¿Ok? Debemos ser muy conscientes de cómo nos aproximamos emocionalmente a la toma de las decisiones, de qué tan capaces somos en un momento del tiempo de analizar todos los efectos que pueden tener esas decisiones y si con la información y la conciencia y la gestión de la emotividad estamos convencidos de que es una decisión que nos conviene, hagámoslo. Lo que no puede pasar es que nos dejemos llevar por un fenómeno que se llama la meme economía, para volver un poco a tu pregunta sobre las meme coins o las meme coins, que es, hombre, es toda una forma cultural en donde se generan, digamos, apetitos por la inversión en ciertos activos, no necesariamente activos digitales, hay muchísimos, que usualmente todos son a través de estructuras multinivel y que todos prometen soluciones milagrosas a enfermedades o soluciones milagrosas a situaciones económicas difíciles, que todos los conocemos y sabemos cuáles son, ocurre un poco lo mismo, ¿sí? Ocurre un poco lo mismo. Hay que saber que hay riesgos, esos riesgos tienen unas manifestaciones, esas manifestaciones son más o menos controlables y con la conjunción de todo esto, pues lo que tenemos que tener, digamos, claridad es que no estamos metiéndonos en un tema que no entendemos simplemente por el hecho de querer estar ahí, porque todos están ahí, porque nos están mandando información sobre qué chévere estar ahí, sino que las decisiones deben ser un poco más informadas y conscientes. Y esa información y conciencia es tener en cuenta esto que te acabo de mencionar. Bueno, siempre para comprar un criptoactivo hay que tener un broker. No necesariamente. ¿Cómo compro Bitcoin? Mira, y más allá de cuál específico, yo creo que la arquitectura del mercado es muy interesante. Existen, digamos, como dos formas de organizar los mercados. Unos mercados que llamamos organizados y unos mercados que llamamos no organizados o desestandarizados. Y más que organizados, la palabra es mercado estandarizado, mercado no estandarizado. Y la diferencia fundamental en esos mercados es cómo están estructurados para facilitar la formación de precios. Entonces, en el mercado, digamos, estandarizado o en el mercado estructurado, usualmente lo que hay son unos lugares donde concurren quienes ofrecen y quienes demandan el activo, ¿ok? Y ese cruce de la oferta y de la demanda en ese lugar forma los precios y usualmente hay intermediarios que se dedican digamos, a hacer posible que tú puedas participar en ese mercado. Y el mercado desestandarizado o el mercado, digamos, desestructurado o desinstitucionalizado es un mercado en donde esas transacciones ocurren uno a uno, ¿ok? Pues aquí hay un mercado intermediado, usualmente son las bolsas, los exchanges, ese tipo de cosas, y hay un mercado, digamos, mucho más directo, mucho más bilateral, que es lo que se conoce como el mercado OTC, o el mercado over the counter, o el mercado, digamos, bilateral y directo. Entonces tú puedes adquirir activos digitales en los dos. Tú puedes ir a un exchange
del exchange X muy reconocido, Binance, Kraken, etcétera, etcétera, y lo que estás haciendo ahí es que tú pones una oferta y estás operando contra el mercado, estás operando contra muchos oferentes y están operando muchos demandantes. Tal cual en la bolsa de valores. Exactamente igual. Y ese es un elemento importante sobre el que podemos volver más adelante. Y el otro mercado es un mercado más bilateral, donde simplemente tú y yo nos encontramos y nos ponemos de acuerdo que yo tengo X activo y por ese X activo tú estás dispuesto a pagar Y plata o Y activos de otra naturaleza y simplemente nos ponemos de acuerdo y transamos. Entonces, fíjate que como estos activos viven en una base de datos que es descentralizada, en estricto sentido, cualquier persona puede transar en ella porque todos podemos tener acceso a esa base de datos para leer y para escribir. Entonces no necesariamente se necesita ni un intermediario, ni un broker, ni ir a un exchange. También existe el mercado bilateral. Lo que pasa es que esos mercados tienen claramente percepciones de riesgo diferentes. En el mercado TC usualmente tú no sabes quién está al otro lado porque aquí transamos a través de billeteras que son seudónimas y no necesariamente puedes saber quién te está vendiendo y operan, digamos, a través de canales de WhatsApp súper informales en donde simplemente hay ofertas y demandas por determinado activo, pero tú al final del día no sabes si ese es un precio que refleja o no refleja el sentimiento de un mercado general, no sabes de quién estás comprando, no sabes a quién le estás vendiendo, no sabes si cuando tú vendes efectivamente te van a pagar o no te van a pagar, ¿sí? Entonces, digamos, no hay necesidad de intermediación porque esa es justamente la naturaleza de esto, pero son mercados que operan distinto. Y esa analogía con los mercados financieros es bien interesante en el mundo de los activos digitales. Y es súper interesante por dos razones. La primera, porque si bien es cierto, estos activos digitales no encajan necesariamente en la definición de un activo financiero o de un valor, es un mercado que funciona súper parecido. Tan parecido que el lenguaje que en él se utiliza es prácticamente idéntico. Prácticamente idéntico. Entonces tenemos una cosa que se parece mucho al mercado de capitales, pero que en realidad no es el mercado de capitales porque no se transa dinero, se transa otro tipo de activo. ¿Mm? Pero vale dinero, es decir, mi entrada usualmente es dinero. Puede ser dinero, pero también se intercambian por otros activos. Es decir, tú puedes comprar Bitcoin a cambio de Ether y lo contrario, en fin. Aquí hubo una arenera, un sandbox regulatorio donde la Superintendencia Financiera, desde el gobierno de Duque, intentó con algunos bancos y algunos brokers tratar de regular para el mercado colombiano este tipo de activos. ¿Qué pasó con eso? Que no, pues, no se materializó. Muchas cosas. Ni siquiera vamos un poquito más atrás, antes como de darte mi percepción sobre los resultados de la arenera. Mira, yo creo que lo que ocurre en el mundo es que la discusión alrededor de los activos digitales ocurre en dos tableros en donde se juegan dos partidas de ajedrez distintas. Hay un tablero en donde se juega una partida de ajedrez que yo llamo la política, ¿ok? Y hay otro tablero de ajedrez donde se juega una partida que yo llamo la partida de la confianza, ¿ok? Vamos a la partida política. En mi opinión, las conversaciones alrededor de los activos digitales ocurren en un contexto geopolítico en donde nosotros nos estamos preguntando hoy con mucha insistencia para qué sirve el Estado. Digamos, este concepto de Estado moderno, más democrático, menos democrático, porque al final del día es una organización social que administra poder jurídico, es decir, una organización que es capaz de decirle a alguien que haga algo que tal vez voluntariamente no quería hacer y lograr que esa persona efectivamente lo haga, eso es el poder jurídico. Poder económico, digamos, el manejo de presupuestos y de recursos, digamos, muy importantes. Y hoy lo que ocurre, digamos, en mi percepción, es que ese concepto de Estado está sometido a unos cuestionamientos muy fuertes, pero los estados todavía existen y los estados son una realidad y los estados tienen intereses, ¿ok? Entonces, en este mundo, digamos, como de la revolución tecnológica, los estados están viendo cómo se amenaza el elemento más esencial de su poder social, ¿ok? Y ese elemento esencial de su poder social tiene varias manifestaciones. El primero es el control de las fronteras. Sí, claro, si uno vive en un mundo enteramente físico, pues es muy evidente que si uno pone un peaje
una aduana o un punto fronterizo entre un país y otro, pues si uno no cumple con los requisitos no puede pasar, y eso lo que significa es que el otro estado pues está en posición de retenerte y evitar que tú pases. Pero cuando tú pasas de ese mundo físico al mundo electrónico, al mundo de lo digital, el ciberespacio no conoce fronteras. Y ahí hay unas manifestaciones súper interesantes. Fíjate que en Colombia existe una regulación desde hace muchísimos años que dice que en Colombia las entidades financieras del exterior no pueden ni publicitar ni promocionar sus servicios a menos que tengan en Colombia una licencia de promoción y publicidad. Pero yo estoy seguro que a ti te ha pasado cuando entras a tus redes sociales, cuando entras a YouTube, en fin, que lo primero que encuentras son propagandas de plataformas de trading, servicios de inversión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Teóricamente, tú eso lo estás viendo en el territorio colombiano, y es altamente seguro es altamente probable que esas entidades que se están publicitando no tengan la licencia de promoción y publicidad en Colombia. Entonces, fíjate que el Estado cada vez se pone en más dificultades para controlar sus fronteras. Entonces, ahí hay una primera amenaza a la soberanía. Hay otra amenaza a la soberanía, y es la siguiente. Es altamente probable que hasta la mitad del siglo XX los estados fueran las organizaciones sociales económicamente más potentes sobre la Tierra. ¿Ok? Pero eso ya no es así. Fíjate, por ejemplo, que las Magnificent Seven, que son las acciones de las 7 compañías tecnológicas, digamos, Apple, Alphabet, etcétera, etcétera, hoy sumadas en su capitalización bursátil, valen más que toda la economía del Japón y que toda la economía de Alemania. Entonces, fíjate que los estados hoy no son las organizaciones sociales más poderosas en términos económicos. ¿Mm? Ahí hay otra amenaza a la soberanía. Y fíjate adicionalmente que con este tema de los activos digitales empieza a aparecer eh, un concepto que es bastante interesante y que de hecho Milei lo ha mencionado en varias oportunidades, que es la competencia de monedas. ¿Qué significa eso? Que el poder soberano del Estado de decir qué es moneda, de decir con su poder jurídico que esa moneda es obligatoriamente, digamos, recibible como pago de obligaciones dinerarias, cada vez empieza a diluirse más. Y ya no solamente se enfrenta a la competencia de las monedas de otros países, sino que se enfrenta a la competencia de este tipo de productos que llamamos criptoactivos o activos digitales, que de cierta manera representan valor y que las personas están dispuestas a recibir. Ahí hay otra amenaza a la soberanía. Entonces, en este ajedrez político del que te hablo, los criptoactivos están metidos en esa discusión. Y los estados tienen frente a los criptoactivos unas aproximaciones que son propias de la defensa de su soberanía. Entonces, te voy a hablar como de 3 fenómenos que son muy interesantes. El primero tiene que ver con algo que se llama el debunking o el de-risking. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que al final del día, por lo menos en este estado o en el estado actual de estos activos, mm, es inevitable que en algún punto de la cadena alguien necesite salir de su posición en el activo digital para tener dinero. Por razones absolutamente simples. Es que a uno en la gran superficie donde merca, pues no necesariamente le dejan pagar el mercado con satoshis. Entonces, si yo tengo mis ahorros en criptoactivos y necesito mercar, pues voy a necesitar una manera de convertir eso en plata. ¿Y cuál es el punto? Que los circuitos donde funciona el dinero, digamos fiat, los pesos, los dólares, etcétera, etcétera, usualmente está integrado por agentes bancarios o financieros, que son los que operan esa base de datos que conocemos como peso colombiano. ¿Ok? Y entonces el punto es que estos señores consideran, desde la perspectiva de su apetito de riesgo, de su planeación organizacional, de la forma como entienden su negocio, que no les resulta conveniente ser contraparte en transacciones que tienen que ver directa o indirectamente con activos digitales. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que para ellos es insoportable, que es el riesgo de contagio en relación con el lavado de activos y la financiación de terrorismo. Entonces lo que dicen es, mira, yo no estoy dispuesto a hacer operaciones que vengan directa o indirectamente de activos digitales.
Entonces, no te hago la transferencia de monetización cuando sacas tu plata, o no te dejo, digamos, tener una cuenta y que en esa cuenta deposites lo que obtienes en tus negocios de activos digitales, etcétera, etcétera. Ese fenómeno es un fenómeno global, ¿ok? Se llama de nuevo el de-risking o el de-banking. Mucha caricatura ahí, el tema de la operación Shock Point 2 en Estados Unidos, que es una gran teoría conspirativa que dice que el Estado americano ha estado sofocando a la industria de los activos digitales, prohibiéndole su relacionamiento con el sistema financiero tradicional. Es posible que haya unos mayores niveles de adopción en el uso de los activos digitales. Entonces es posible que en ciertas economías tú puedas pagar en la gran superficie del mercado con satoshis, pero eso es una excepción. Listo. Y te voy a hablar de El Salvador. Entonces, en 2021 salió la ley Bitcoin y esa ley Bitcoin decía, en El Salvador el Bitcoin es moneda de curso forzoso. Eso significa que todo el mundo tiene que recibirla, incluso el Estado cuando le van a pagar impuestos. Y en enero de este año, enero de 2025, o sea, pocos años después, El Salvador necesitó un crédito del Fondo Monetario Internacional por $1.400 millones. Y una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional fue, no, pues buenísimo, yo con mucho gusto te presto la plata, pero por favor adecúame tu temita monetario. ¿En qué consistía el temita monetario? Por favor, deja de recibir de hacer que el Bitcoin sea una moneda de curso legal y forzoso. Y en esta oportunidad, sin mucha pompa y sin mucha circunstancia, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley en donde ahora en El Salvador el Bitcoin no es una moneda de curso forzoso, no sirve para pagar impuestos y no sirve para comprar bienes y servicios, salvo que quien te los vende esté dispuesto a recibírtelos. Entonces, ahí hay otro elemento importante. Y es que en materia de Bitcoin, de activos digitales, no solamente está el tema del debunking o el de-risking, sino también está el hecho de que tú te expones a que cuando tengas que pagar utilizándolos, tu contraparte en ese pago no esté obligada a recibírtelos. Y si tú no puedes utilizar eso para adquirir bienes y servicios o para transar en la economía, pues es altamente probable que el valor que tú percibes desaparezca. Pero entonces vengamos a Colombia, que le dimos una vuelta enorme para decir o sea, qué pasó cuando Colombia quiso Listo. reglamentar. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió en el sandbox? Efectivamente, el sandbox arrancó, el sandbox se desarrolló. Los proyectos que ocurren en el sandbox son necesariamente temporales, porque lo que hace el sandbox es decir, mire, para poder ensayar tecnologías innovadoras en el desarrollo de actividades financieras, yo te voy a crear una regulación temporal específica para que tú lo puedas hacer, porque en la medida en que ahí participan entidades vigiladas financieras, digamos, por la Superintendencia Financiera, y esas entidades tienen un régimen legal específico, pues yo necesito asegurarme que por participar aquí pues no violen la ley. Entonces yo les creo, la Superintendencia les crea un régimen legal. Entonces se hicieron pruebas y esas pruebas salieron muy bien. Entonces las pruebas se enfocaron principalmente en temas de cómo se gestiona el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, cómo se gestionan los riesgos de protección al consumidor, cómo son, digamos, esas relaciones entre los mercados de activos digitales y los mercados de capitales tradicionales, y todo muy chévere, muchos bancos participaron, con alguna gente, digamos, del mercado de los activos digitales y el sandbox se terminó. Y entonces la conclusión de ese sandbox fue, entre muchas otras, el riesgo de lavado de activos sí se puede gestionar, el riesgo de información y protección del consumidor financiero también se puede gestionar, pero al final del día esta novedad pues es una novedad de un activo de inversión más en un menú de activos de inversión más, y pareciera ser que el beneficio comparado con los costos de la gestión de sus riesgos, pues pareciera no compensar. Digamos, todo eso se terminó materializando en, como te explicaba ahorita, que las entidades financieras no tienen todas incorporadas dentro de su apetito de riesgo para el desarrollo de su actividad tener que ver con este tipo de situación. Entonces, digamos, por eso hay una percepción de que se marchitó y de que no pasó nada. Pues no pasó nada, pues porque al final del día se comprobó lo que se tenía que comprobar. Hombre, sí, eso sí se puede decir, hombre, sí es muy chévere, pero es que yo no estoy animado asumir Pero, esos riesgos. pero sí ve uno en Colombia algunas entidades, digamos, por ejemplo, Bancolombia creando Buenia, Claro. a Lulo Bank, que es del grupo Gilinski, creando Lulo X para una stablecoin como el dólar digital. Entonces, pues sí hay unos ejercicios y sí hay unas formas donde podemos exponernos a este tipo de criptoactivos
amparados en la banca colombiana de todas formas, aunque estas entidades no estén vigiladas por la Superintendencia Claro, y yo Financiera. creo que hay que tener mucho cuidado con ese mensaje, porque el hecho de que existan relaciones entre el banco amarillo, el banco rojo y el banco morado, con algunos proyectos relacionados con participación en este tipo de mercados, no necesariamente significa que tú estás operando contra los bancos. Digamos, son entidades distintas que sí, pueden tener algún relacionamiento corporativo, participaciones en el capital, pero son entidades completamente distintas, con unas reglas distintas, y los activos que tú estás transando son los activos digitales diferente. Entonces tú no dices, ah, hombre, así como mi cuenta de ahorros tiene el seguro de depósito de Fogafín, entonces si yo tengo mi plata pues en los activos digitales y como esto es del banco X, entonces el banco X no necesariamente. Te iba a decir, hay mucha gente muy interesada y en Colombia vemos muchos, por ejemplo, te decía del Lulo X, pero hay un montón de plataformas ofreciendo el dólar digital, prometiendo la paridad con el dólar. Y también el Banco de la República estuvo hablando en el pasado, últimamente no lo he vuelto a oír, del interés de tener el peso digital. Y tenemos el yuan digital en China, con este nuevo pasarela de pagos, de alguna manera, esta plataforma de pagos desde China. El tema de las stablecoins o de los activos digitales estabilizados es una manifestación de un principio súper interesante que hay en un libro que se llama Read, Write y Own. Pero básicamente lo que él dice es que alrededor de este tema del Web3 o de estos mecanismos, digamos, de descentralización, hay dos aproximaciones. Una aproximación que él denomina la aproximación modalidad casino y otra que él denomina la aproximación modalidad construir. ¿Ok? Entonces él dice, mire, el mundo del casino es, hombre, sí hay muchos activos digitales, las monedas, los meme coins, no sé qué, que tienen, digamos, una aproximación más especulativa y de hype como financiero. Y hay otros proyectos que son proyectos que realmente atacan problemas reales. ¿Listo? Y uno de esos proyectos que ataca problemas reales son las monedas estables. ¿Y por qué ataca problemas reales? Por tres razones. La primera, porque limita, digamos, esa volatilidad o esa incertidumbre del mundo casinesco o de la especulación financiera en este tipo de temas, atando el valor del activo digital en sí mismo considerado con referencia o a moneda fiat o con referencia a productos del mundo real o con referencia a otros activos digitales que a través de ciertos algoritmos y ciertas programaciones, pues logran mantener la estabilidad en el precio. Y enseguida profundizamos en eso. Y el segundo punto es que soluciona problemas reales. Hoy cuando tú tienes que hacer una transferencia de dinero entre Colombia y Hong Kong, porque tienes un proveedor en Hong Kong que te está vendiendo maquinaria y equipo para tus ciclos productivos aquí en Colombia, pues tú tienes que ir a tu banco, el banco amarillo, el banco rojo, el banco azul, comprar divisas, presentar la declaración de cambio y dar la instrucción para que esas divisas que te está vendiendo el banco de tu preferencia, pues lleguen de Colombia a Hong Kong. Y entonces el viaje de esas divisas es un viaje largo, complicado y aburrido. Entonces va de banco corresponsal en banco corresponsal y a veces la plata no llega o a veces, digamos, hay uno de los bancos en la cadena que dice yo esta transacción no la voy a procesar y entonces no logras como solucionar eficazmente la posibilidad de utilizar lo que tienes en Colombia en términos de dinero para pagarle a tu proveedor en Hong Kong. Las monedas estables solucionan ese problema, porque en la medida en que lo que tú estás transfiriendo es una entrada en una base de datos de un libro contable, pues la forma como tú tienes de hacer que tu valor llegue de Colombia a tu proveedor en Hong Kong es entrando, digamos, a la base de datos y diciendo, mira, estas monedas ya no son mías, ahora son del señor en Hong Kong. Y el señor en Hong Kong entra a la base de datos y dice, ah, perfecto, aquí están mis monedas, voy a ir a ver a quién se las vendo aquí, que me las pague en dólar hongkoneño. Entonces, fíjate que soluciona un problema real. Entonces, en el mundo de las stablecoins, existen, digamos, como esas dos características y por eso hoy en el mundo está pasando un fenómeno súper interesante y es que están empezando a salir instrumentos de regulación estatal promoviendo y aplanando, digamos, un poco la cancha de juego en relación con este tipo de activos digitales. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos hoy hay dos proyectos que son el Genius Act y el Stable Act, que lo que buscan es definir, digamos, las reglas
que se van a aplicar a este tipo de proyectos. En Europa existe MiCA y en MiCA, digamos, están las reglas sobre el ART, que son los Asset Reference Tokens, que es, digamos, un poco la estructura lógica que subyace, digamos, en esto. Y ayer o esta semana se anunció que el Reino Unido también está empezando, digamos, a generar un proyecto alrededor de los temas de los stablecoins. Entonces, fíjate que los stablecoins empiezan a ganar mucha atracción porque solucionan un problema real. Pero fíjate que las monedas estables también se parecen mucho a un valor. Ujú. Porque si son redimibles, eso lo que significa es que cuando yo soy titular de un activo digital, pues estoy en capacidad de irlo a redimir, ¿sí? Y entonces eso significa que hay alguien que a mí me debe $1 cuando tengo. Donde es decir, hay alguien que a mí me debe $1. Y fíjate que eso se parece mucho a un valor. Julián, yo quisiera terminar con tu opinión, si crees, con lo que has visto que viene ocurriendo en el Banco de la República, que en Colombia lleguemos a tener un peso digital. Es posible. Lo que pasa es que las monedas digitales de los bancos centrales tienen varios efectos. Si uno revisa, digamos, los proyectos de moneda digital de Banco Central, uno se encuentra que hay tres posibles modalidades que tengan. ¿Listo? Una primera modalidad, que es la, digamos, como la modalidad directa, y es que los bancos centrales se vuelven banqueros de la gente. ¿Ok? Entonces el Banco Central es el que administra las billeteras, el que maneja los saldos, el que administra, digamos, la cadena de bloques, etcétera, etcétera. Y entonces fíjate lo que ocurre. Hoy, si nosotros vamos al Banco de la República y decimos buenas, venimos a abrir una cuenta, el celador no nos deja entrar. Si este proyecto se materializara de esa forma indirecta, yo ya no necesito ni el banco rojo, ni el banco amarillo, ni el banco negro, y yo voy y abro mi cuenta en el Banco de la República. El punto de eso es que eso termina alterando el ciclo monetario del país. Porque entonces, si todo el mundo quiere tener su plata en las cuentas del banco, del Banco de la República, y no la lleva a sus cuentas de depósito en los bancos comerciales, ¿de dónde van a sacar los bancos comerciales plata para prestarle a los empresarios que necesitan adelantar sus proyectos? Entonces, por eso existe otra modalidad, que es la modalidad indirecta, y es el Banco Central crea las monedas o los activos digitales, administra, digamos, el blockchain, pero las cuentas y los depósitos y tal se vuelven un negocio de los bancos normales. Y entonces ahí ocurre lo mismo. Pero siguen existiendo riesgos sobre el dinero. Y es que en la medida en que, digamos, la gente no opere o no utilice las monedas para hacerlas circular en la economía, pues va a haber, digamos, un problema de disponibilidad de dinero y hay proyectos productivos que hay que financiar. ¿Listo? Y hay un mecanismo intermedio que conjuga un poquito los dos. Esos proyectos son proyectos reales, esos proyectos existen. Brasil tiene el DREX, Bahamas tiene el SAND, China tiene uno muy importante y tal, pero digamos ahí hay unos retos de política monetaria nuevamente, del ajedrez político que hay que resolver, digamos, como esos consensos y se están desarrollando esas partidas. Entonces no lo veo en el corto plazo. Perfecto, Julián, mil gracias por acompañarnos con todas estas claridades de un tema que es tan complejo que muchísimas veces entender. Yo les recuerdo que muchísimos asset managers recomiendan que no se invierta gran capital en estas criptomonedas, gran parte del patrimonio. Recomiendan máximo un 10% en inversiones de estas porque aún las criptomonedas son consideradas activo de riesgo. Les recuerdo que nada de lo que conversamos en este espacio fue una recomendación de inversión, sino que sus fines son meramente informativos. Y por favor, suscríbete para que accedas a más consejos que salvan tu bolsillo.